Arrancamos este nuevo segmento de sistemas basados en conocimiento. Bueno, básicamente la clase pasada estuvimos viendo la metodología CRISP-DM, ¿sí? Que es una metodología para hacer data mining, o sea, minería de datos, es decir, quitar información, sacar información buena de un gran volumen de datos. Vimos que cuando uno tiene al experto, el experto te puede dar las reglas, uno tiene que dialogarlo con él, pero uno podría generar esa ingeniería de conocimiento mediante el experto, pero muchas veces uno no tiene al experto, lo que sí tiene es un gran volumen de información de la cual uno tiene que generar las reglas. Habíamos visto todos los pasos de la metodología CRISP-DM, bueno, la comprensión del negocio, de los datos, la preparación de los datos, el modelado, la evaluación y la implementación, y yo les dije que ustedes, tanto como ingenieros en sistemas, como ingenieros en conocimiento, como van a estar más de la parte tecnológica, van a estar muchísimo tiempo con la comprensión de los datos y la preparación de los datos. Entonces, como ustedes nunca han hecho nada de esto en la carrera, yo acá les preparé un pequeño ejemplo de lo que sería toda esta fase 2 y fase 3, comprensión de los datos y preparación de los datos. Todo este material está subido al campus. Es un material que utilicé yo para dar una diplomatura de posgrado en lo que tiene que ver explotación de la información. Así que van a tener muchísima información que no es necesario que la lean en su totalidad, sino simplemente que la inspeccionen un poco para que vean qué es lo que uno hace en estas dos fases. Así que vamos a empezar a explorarlo. Como les comenté previamente, la idea es que todos los grupos elijan un dataset cualquiera que quieran en internet y generen todo lo que vamos a ir explicando a partir de esta clase. Entonces, lo primero que van a tener que hacer con el dataset, más allá de elegirlo, es generar lo que es la comprensión de los datos y la preparación de los datos. Bueno, en este primer collapse de Python, acá les explico un poco cómo es el montaje de un archivo de dataset en el formato CSV en este caso particular. Bueno, acá les muestro cómo hacerlo desde el Drive, cómo hacerlo descargando el archivo o cómo hacerlo directamente desde GitHub. Yo acá empecé a ejecutar todo lo que está directamente hecho desde GitHub y en particular todo lo que les voy a mostrar es con este dataset, ¿sí? Que es de Ecovisis 2019, es decir, es todo el flujo de usuarios de Ecovisis en el año 2019. Bien, entonces, bueno, básicamente acá empieza la fase 2, la de comprensión de los datos. Uno, lo primero que hace cuando consigue un dataset es verlo, es ver qué información tienen. O sea, el clásico ver cuántos registros hay, en este caso hay 205.000, ver qué columnas tienen. A veces los datos son mucho mayores que estos, entonces ni siquiera pueden hacerlo visualmente. Bueno, esto es lo que es la exploración rápida de los datos, o sea, por lo menos leerlos y mostrarlos. Lo primero que hay que hacer. De hecho, yo siempre en programación era bastante cargoso con construyo los datos, los leo, los cargo y los muestro. Siempre hay que mostrarlos para saber dónde estamos parados. Bien, bueno, y luego uno empieza a hacer una exploración un poquito más profunda. En particular, todo esto está hecho con Python. Yo les invito a que cuando elijan el dataset vayan siguiendo un poco el instructivo que están viendo acá. Primer paso, cargar datos. Segundo paso, mostrar los datos. Tercer paso, jugar un poco con los datos. Por ejemplo, Fiat3 me muestra los primeros 3 registros. Tiles 3, los últimos 3. Sample 3 cualquiera, 3 aleatorios. Entonces es una buena forma de ver los primeros 3, los últimos 3 y 3 cualquiera. Como para tener una idea de los primeros, los últimos y cualquier otro. También charlamos en la clase pasada que uno nunca trabaja con el registro original. El original hay que mantenerlo de por vida. Entonces siempre trabajan con copias. Entonces acá se está generando una copia del registro. Y luego aparecen todos los pasos que uno hace para familiarizarse con los datos. En particular, en Python, con pandas, tienen el método info, que básicamente les dice cuáles son las columnas, cuántos datos hay, de qué tipo son, bueno, y otros detalles importantes para ustedes. 9 columnas, cuánto pesa, etc. ¿Sí? Pueden visualizar las columnas únicamente en formato de lista. Bueno, no voy a ir recorriendo todo lo que hacen, pero bueno, esta es la fase 2, la de entender los datos y explorarlos un poco. Les decía que pueden ir a hacer un for por las columnas, ir mostrando cada una. Yo voy scrolleando a ver qué cosas son más importantes. Pueden acceder a cada columna como si fuera un array, eso no hay problema. Pueden inspeccionar de qué tipo de datos hay en cada una de las columnas. Pueden ver
el tamaño que tiene la columna, pueden hacer iteraciones del tipo de las que permiten Python, ¿sí? Con una doble iteración, pueden hacer el for each clásico moviéndose por todas las columnas de las bicis, mostrar las primeras, las últimas, el 2 puntos quiere decir para las últimas o las primeras. Bueno, sigamos. Acá viene la parte de preparar los datos. Nosotros tenemos, voy a mostrarlo acá, si uno mira el nombre de todas las columnas, están todas en minúscula, ¿no? Digo lo que me acuerdo porque lo hice hace mucho. Están todas en mayúscula. Y esta están todas en minúscula y esta está en mayúscula. Bueno, habría que cambiarlo, ¿no? Entonces, bueno, esto es preparar los datos. Es decir, bueno, fecha y hora, cambiármelo por fecha, retiro. O sea, cambiarle el nombre, achicarlo, ponerlo en mayúscula. Esto es manipular un poco la información. Acá sí ven que todas las columnas quedan en minúscula. Bueno, mostrar los datos por una columna en particular, por tiempo de uso, por ejemplo. Calcular la media del tiempo de uso. Bueno, generar la descripción probabilística o estadística, mejor dicho, por medio de la función descript. Descript nos da los estadísticos clásicos de distribuciones probabilísticas, o sea, nos dice cuál es el medio, el mínimo, el máximo, la cantidad de datos, la media, el desvío estándar, percentil 40, 50, etcétera, lo que uno quiera. Luego, contar por alguna determinada cantidad de elementos, en este caso, cuántos fueron masculinos y cuántos femeninos y cuántos no informados a la hora de usar las ecobicis. Bueno, y así podemos seguir haciendo scroll por un rato largo. Los invito a que chusmeen un poquito esto. Generar matrices con contadores para ir contando determinadas cantidades de cosas que van ocurriendo. Bueno, todo esto lo tienen en el apartado que se llama esquemas tabulares 1. Luego, en esquemas tabulares 2, al principio hago lo mismo. Obviamente siempre hay que primero leer el dataset y luego mostrarlo y pulirlo. Solamente que acá lo hago utilizando funciones, porque a medida que iba explicando los temas, también iba explicando Python en este momento, entonces acá les enseñé a hacer funciones, pero básicamente hago lo mismo, ¿no? Lo mismo que mostré antes, solamente que he hecho un poquito más prolijo. Bueno, acá es donde transformo algunas columnas, normalizo el texto. Si no me equivoco, acá abajo en algún momento saco tildes, ¿sí? Por algún motivo, si las palabras, algunas están con tilde y otras están sin tilde, bueno, hay que clarificarlo. O saco todas las tildes o pongo todas las tildes. Sigamos avanzando. Sé que en algún momento hice algo con las fechas, acá está todo lo que hicimos con fechas en este trabajo. Bueno, es hacer que todas las fechas estén con los mismos criterios, con el mismo formato. Si hay nulos, investigar por qué o borrarlos. En algún momento van a ver cómo se borran los nulos. Scrolleo rápido. Bueno, generar matrices con pivot table, que es un mecanismo para generar contadores en tablas de doble entrada. O sea, ya teníamos las fechas, podemos saber qué días son. Bueno, podríamos ver cuál es el flujo del caudal, mejor dicho, el caudal de usuarios por día de la semana, ¿no? Esta es una matriz con contadores de doble entrada, y creo que acá no hay mucho más, es más de lo mismo. Y por último, en fundamentos de esquemas tabulares 3, lo mismo, lectura, bla, bla, bla. Solamente que acá empiezo a explicar cómo sería para hacer un gráfico de alguna de esas columnas, ¿sí? Acá también es como que empieza del principio. Tenemos la función plot, que vos le das un data frame y la grafica. Pasa que la grafica horrible, ¿sí? Uno tiene que darle un poquito más de datos en base a qué columna quiere graficar. Ven, acá ya tiene un poquito más de sentido. Y de a poquito ir cambiando el tipo de dato, el tipo de gráfica, perdón. Y bueno, nada, si hacen scroll van viendo cómo el gráfico poco a poco va mejorando. Yo voy contando qué cositas voy agregando en cada uno de estos datos, de estos gráficos, ¿sí? Reitero, no hace falta que hagan todo esto ni que hagan un 10% de esto, pero está bueno como para que inspeccionen lo que uno hace en la fase de comprensión y de manipulación de los datos. Es decir, entender los datos y pulirlos para que te sirvan para poder utilizar los métodos de aprendizaje que vamos a ir viendo en las próximas clases. En particular, lo que vamos a ver en el próximo video es el método inductivo. El método inductivo lo que nos va a permitir es, dado un data frame cualquiera, a ver si acá lo tenemos dibujado, si no lo dibujamos acá, dado un determinado data frame de muchísima información, o dado un dataset, estoy scrolleando para encontrarlo, pero dado un dataset, elegir alguna columna
por la cual yo pueda generar divisiones de este dataset. O sea, podría decir, che, yo podría separar este dataset de 205.000 registros en 2 o 3 datasets distintos en base a algún criterio de alguna columna. Bueno, eso lo vamos a hacer mediante el método inductivo, que nos va a permitir generar reglas en base a estas pequeñas divisiones de dataset. Así que eso lo vamos a ver en el próximo video, y durante más clases vamos a ver otros mecanismos. Así que bueno, los dejo con lo que sigue de la materia. Muchas gracias.